y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Amén. El número 65 en ese himnarios, hermanos. Te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Amén, hermanos. Muchas gracias, mi hermano Guillermo. ¿Listo, hermano? No sé si estas preciosas alabanzas, mi amado hermano. Dios siga bendiciendo este precioso don. Dios siga bendiciendo ese precioso don y ese hermoso talento que Dios le ha dado, hermano Guillermo. Muchas gracias, hermano, por dirigir estas preciosas alabanzas. Y mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Y, hermano, tenemos en este momento el tiempo para el hermano que nos va a presentar al expositor. Y después que nuestro hermano nos haya presentado al expositor, habrá un hermano que estará orando por el expositor y por la palabra. Así que vamos a invitar entonces a nuestro hermano José Castillo desde El Salvador. Él estará presentándonos en esta noche al expositor. Adelante, mi amado hermano José Castillo. Amén, hermano. Bien, voy a presentarles a nuestro hermano Manuel de Jesús Herrera. Nuestro hermano Manuel es hondureño, tiene 34 años de edad, es casado con nuestra hermana Silveria Escobar. De ese matrimonio tienen dos hermosas hijas, Liz Mari, de 12 añitos, y Liliana, de 9 añitos. Nuestro hermano Manuel es graduado del Instituto Bíblico de Centroamérica, BICA, ahí en Honduras, el año 2010. Después de su graduación, nuestro hermano ha trabajado con la Iglesia de Cristo en Olanchito, Lloro, en Honduras, por 2 años y medio. En el 2013, él y su familia fue a trabajar para establecer la nueva obra en el municipio de Los Amates, esto es en Izabal, Guatemala. En enero del 2017 se trasladaron para comenzar una nueva obra en el municipio de Chiquimula, siempre en Guatemala. Y allí permanece nuestro hermano trabajando hasta este momento. Así que tendremos la oportunidad de escuchar a un siervo de Dios que ha trabajado en la obra de Dios en diferentes lugares y se ha esforzado por compartir el Evangelio con muchas personas. La visión de nuestro hermano siempre se mantiene en seguir estableciendo obras de la Iglesia del Señor en el oriente de Guatemala. Así que vamos a tener el privilegio de tener el mensaje de la palabra de Dios en esta noche con nuestro hermano Manuel de Jesús Herrera.
Para ello vamos a solicitar a nuestro hermano Pedro Batres, que sea él quien nos ponga en manos de Dios a nosotros y a nuestro hermano predicador, para que estos minutos sean de edificación para nuestra alma. Hermano Pedro, por favor. Oremos. Señor Dios nuestro, en el nombre de Jesucristo, Padre, te damos las gracias por este otro lunes en que estamos congregados a través de este sistema, para que juntos podamos retroalimentarnos en base a tu palabra. Gracias, Padre, por nuestro hermano Manuel. Gracias, Señor, por su dedicación, su fidelidad a tu servicio en los diferentes lugares donde él ha estado activo con su familia. Es una bendición, oh Dios, para todos nosotros tenerle como expositor de tu palabra en esta ocasión. Te damos las gracias por ese privilegio que nos das y te damos las gracias, Padre, por honrar este programa con la participación de nuestro hermano Manuel. Para él te suplicamos tu apoyo, tu bendición, tu ayuda especial como lo has hecho en el pasado. Permite que todos podamos aprovechar el esfuerzo de nuestro hermano en haber preparado este tema, que indudablemente será de gran importancia para todos los oyentes. Permítenos estar atentos, permítenos evitar cualquier distracción, de tal manera que el esfuerzo de nuestro hermano no sea en vano. Te lo rogamos y te damos la gracia por esta ocasión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi amado hermano Manuel Herrera, adelante, los micrófonos están abiertos, hermano. Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Excelente, hermano. Qué bien, hermanos. Estoy agradecido con Dios por estar, ¿verdad?, aquí reunidos con ustedes a través de esta plataforma y poder, ¿verdad?, juntos estudiar la palabra del Señor y seguir, ¿verdad?, aprendiendo ¿verdad?, en esta noche todos juntos. Y se me olvidó ahí compartirles también, ¿verdad?, que estamos felices con mi familia, mi esposa, mis niñas, porque estamos esperando un tercer integrante ¿verdad?, a la familia, ¿verdad? Entonces, estamos esperando el varoncito. Entonces, pronto nacerá también y pedimos pues sus oraciones, hermanos, para que todo salga bien. Gracias, hermanos, por la oportunidad que, ¿verdad?, se me concede de poder, ¿verdad?, juntos pues abrir la palabra y poder meditar en ella en esta noche. Y hemos, ¿verdad?, elegido un tema que me ha llamado siempre, hermanos, la atención, ¿verdad?, desde que leí por primera vez, ¿verdad?, esta historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, una historia muy interesante sobre un varón, el cual Dios escogió en un momento específico de la historia del pueblo de Israel, cuando el rey Salomón, dice la Escritura, había muerto. Su hijo Roboán iba a tomar pues su lugar, pero hubo ahí un problema en el pueblo y nosotros conocemos la historia que el reino se dividió, ¿verdad, hermanos? En dos. Y entonces la palabra nos enseña que otro personaje entró en la escena, hermanos, ahí en la historia de la nación de Israel, llamado Jeroboam, ¿verdad? Y en este tiempo, pues el reino se dividió en dos, ¿verdad? En dos, digamos, el pueblo de Israel, reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, ¿verdad? Entonces el reino del norte comenzó con los celos, ¿verdad? Jeroboam y empezó a querer impedir que los que estaban bajo ¿verdad?, su cargo, bajo sus órdenes, bajo su reinado, pudieran subir hasta Jerusalén, hermanos, a adorar. Y entonces comenzó a hacer su propio estilo de adoración con sus propios sacerdotes ya elegidos, hermanos, fuera del orden que Dios había dado a la nación a través de la ley. Y también a hacer altares y lugares diferentes, hermanos, de adoración ajenos a lo que Dios había establecido, ¿verdad?, que era en el templo en Jerusalén. Y entonces Dios envió un profeta en el capítulo 13 de Primero de Reyes a poder dar un mensaje, ¿verdad, hermanos?, específicamente a esos altares que que se habían construido para ofrecer sacrificios de una manera, pues como ya lo dijimos, ajenos a la voluntad, ¿verdad?, de Dios.
Y Dios envió a un profeta con un mensaje a este lugar para declarar lo que en el futuro, hermanos, pasaría, ¿verdad? Con un nombre que Dios declara en ese momento, incluso antes de nacer, llamado, ¿verdad? Josías. Entonces, la palabra nos enseña que el profeta, pues muy fiel a la voluntad, al llamado, a la orden que Dios le había dado, llegó hasta este lugar, dice la escritura voy a leer acá el versículo 1 del capítulo 3, hermanos, en primer libro de Reyes. Dice que he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y estas palabras que el profeta declaró sobre verdad el altar por boca del Señor, la palabra nos enseña que no fueron bien recibidas, hermanos, por el rey Jeroboam, porque este era su estilo, hermanos, de adoración que él había establecido, y por supuesto no va a permitir que alguien venga a decir algo en contra, ¿verdad?, de lo que él como rey había establecido. Y dio la orden el rey de poderle, ¿verdad?, prender, de poderle capturar, para poderle hacer daño. Y la palabra nos enseña que la mano que extendió, no vamos a leer toda la historia, yo sé que ustedes la conocen, la mano que él extendió se le secó, ¿verdad? Y entonces el rey pide luego al varón de Dios que ore, ¿verdad, Jehová? Para que le devuelva, hermano, para que tenga misericordia de él. El varón de Dios lo hace, y la palabra nos enseña que la mano del rey fue restaurada. Y ahí nos damos cuenta de que el rey le hace una invitación al varón de Dios también, ¿verdad? Y le dice: bueno, puesto que has hecho, ¿verdad?, esto por boca del Señor, entonces yo te invito a mi casa, le dijo el rey, ¿verdad? Entonces te invito a mi casa para que comas, para que bebas, y incluso le hace la oferta, ¿verdad?, de que hasta la mitad de su reino, ¿verdad?, entonces le puede compartir. Y entonces ahí nos damos cuenta nosotros de que el varón de Dios tiene una orden también de Dios, aparte de la palabra que iba a dar al altar, y era que no comiera pan en ese lugar ni bebiera agua. Y la palabra nos enseña que el varón de Dios le dice al rey: ni así me dieras la mitad de tu reino, ¿verdad? Entonces yo haría tal cosa, aceptaría tu invitación. Y no lo hizo, ¿verdad? El rey le insistió, como nosotros leemos en la historia, y el varón de Dios no lo hizo, sino que se regresó, como Dios se lo había dicho también, por un lugar, ¿verdad?, diferente al que había venido, al que había bajado, ¿verdad?, desde Judá hasta Betel. Y así entonces el varón de Dios regresa, pero algunos presentes, dice la historia ahí, en este evento, en este suceso, frente o junto a estos altares, de los que estaban ahí presentes, habían los hijos de un antiguo, dice la palabra, profeta, de la cercanía de este lugar, y fueron a su casa y le contaron a su padre lo que había pasado. Y entonces este viejo profeta preguntó: ¿y por dónde, por qué camino se fue el varón de Dios que clamó estas cosas? Le indicaron el camino y salió, dice la escritura, tras él. Y la palabra nos enseña, hermanos, que lo alcanzó. Y dice la escritura que le engañó, le mintió, le dijo que él también era profeta y que Dios le había hablado y que fuera a seguirlo para que regresara y comiera, ¿verdad?, y bebiera en su casa. Y la historia nos enseña, hermanos, de que el varón de Dios accedió a la invitación de este viejo profeta, siendo de esa manera, creyendo que era verdad lo que este hombre le decía, y regresó, comió, bebió, pero nosotros conocemos esta historia, como este varón le fue mal, hermanos, porque perdió su vida, ¿verdad? Perdió su vida. Sin duda, hermanos, es una historia conocida, pero la palabra nos enseña, hermanos, de algunas características, por ejemplo, de este varón de Dios, ¿verdad? Que, como lo decía en mi tema, ¿verdad?, un profeta sin nombre. Algunos han sugerido
que deberíamos ponerle nuestro nombre, hermano, al personaje para hacer pensar, ¿verdad, hermanos? De que nosotros podríamos estar también en su lugar, ¿verdad? Y tener esa precaución, ¿verdad? Ese cuidado en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, sabiendo de que tenemos, ¿verdad? Mandamientos de parte de Dios a cumplir, ¿verdad? Obediencia hacia Dios, pero que el enemigo, hermanos, va a llegar no solo una vez a nuestra vida, sino muchas veces a nuestra vida para que nosotros podamos desistir o ser desobedientes, ¿verdad? A Dios. Y nosotros en esta, ¿verdad? En esta historia nos damos cuenta de algunas características importantes que yo puedo estar seguro, hermanos, de que las hay en cada uno de los que están ahorita conectados en esta plataforma. ¿Verdad? Por ejemplo, nos damos cuenta, hermanos, de un hombre viviendo una vida agradable, hermanos, a Dios o agradando, ¿verdad? A Dios. Un hombre, hermanos, donde buscaba hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros lo oímos hablando y contestando a la invitación del rey, uno dice, wow, qué hombre, ¿verdad? Tan obediente, ¿verdad? Con qué valentía le dijo al rey, ni así me des la mitad de tu reino, yo haría tal cosa en este lugar, porque por boca de Jehová me ha sido dicho que no lo haga. Y entonces vemos a un hombre, hermanos, valiente. Sin duda, hermanos, en los que estamos acá también, ¿verdad? Hasta este momento nosotros nos hemos mantenido, y yo puedo ver a hermanos acá, algunos que conozco personalmente, a una mayoría, la mayoría que no conozco tal vez personalmente, ¿verdad? Entonces, pero sé que tratamos, hermanos, de vivir una vida agradable a Dios. Buscamos, hermanos, hacer su voluntad. Luchamos, hermanos, con la tentación, ¿verdad? Al igual que este hombre, imagínense, hermanos, un plato de comida, quizás andaba hambriento. Agua, hermanos, para tomar, quizás andaba sediento, pero Dios le había dicho, no lo hagas, ¿verdad? Luchó, hermanos, con la tentación, ¿verdad? Entonces, porque se negó, ¿verdad? Aun cuando es una necesidad que todos los seres humanos tenemos acerca de comer, ¿verdad, hermanos? Y beber. Y él dijo, no, porque Dios le había dicho que no lo hiciera. Luchó, hermanos, con la tentación, como usted y yo lo hemos hecho muchas veces, sin duda. ¿Verdad? También, hermanos, un hombre luchando, ¿verdad? Puedo ver también, hermanos, acá, luchando, hermanos, ustedes saben, yo sé, con nuestras propias también, hermanos, ¿qué? Debilidades, ¿va? Entonces, es muy importante ver las características, por ejemplo, de este hombre, y un hombre obediente, hermanos, a la palabra de Dios. Siempre respondió así, ¿verdad? El rey, no, por boca de Jehová me ha sido dicho, altar así ha dicho Jehová. Entonces, fiel, hermanos, a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. Y yo puedo ver acá a muchos hermanos conectados en esta, ¿verdad? En esta noche, obedientes, ¿verdad? A la palabra del Señor. Pero también nosotros vemos, hermanos, en esta historia a un hombre que al final, ¿verdad, hermanos? Presenta o nos da a conocer la palabra del Señor un fracaso, hermano, digámoslo así, en su ministerio, aunque nosotros sabemos que la palabra que del Señor que él declaró se cumplió de manera, ¿verdad? Perfecta. Ya nosotros nos encontramos allá en el segundo libro de Reyes, ya el cumplimiento de esta palabra, ¿verdad? Que el varón de Dios había declarado. Todo se cumplió así como él lo había dicho. Pero en su propia vida personal, vemos nosotros, hermanos, cómo este hombre tuvo, ¿verdad? Ese fracaso al dejarse seducir, al dejarse engañar por las mentiras de este viejo, ¿verdad? Profeta. Nosotros, hermanos, vemos lo que destruyó, ¿verdad? A este hombre, su vida, fue, hermanos, el dejarse, ¿verdad? Engañar. El dejarse, ¿verdad? Engañar. El creer las mentiras de un viejo profeta, como lo dice acá la palabra, ¿verdad? Del Señor. Entonces, hermanos, yo recuerdo, por ejemplo, nombres, hermanos, de algunos, ¿verdad? Hermanos, cuando yo estaba pequeño, no mencioné ahí en mi biografía, hermanos, mi padre, por ejemplo, biológico, que murió en el
en el 2002, ¿verdad? Se llamaba Isidoro Herrera, él fue predicador también de la Iglesia de Cristo allá en Colón, en el Valle de Laguán. Y me recuerdo también de algunos hermanos, de muchos hermanos de aquel entonces, hermanos, cuando yo estaba pequeño. Mientras comparto en campañas con algunos hermanos evangelistas de la actualidad allá en el Valle de Laguán, porque viajo a campañas con ellos, ¿verdad? Por aquellos lados, en algunas veces del año también. Entonces, a veces nos ponemos a recordar algunos nombres, ¿verdad? De hermanos y los hermanos a veces recuerdan algunos nombres que yo recuerdo los nombres de ellos porque yo estaba pequeño en esa época, pero algunos hermanos de la actualidad recuerdan a algunos de estos hermanos y ellos me han contado, por ejemplo, cómo algunos de ellos, algunos nombres, hermanos de algunos varones de aquel entonces, destruyeron, hermanos, su ministerio, algunos por el adulterio, por ejemplo. ¿Verdad? Algunos por el adulterio, otros, hermanos, por el amor, ¿verdad? Al dinero. ¿Verdad? Por el amor al dinero. Otros, hermanos, porque se les recuerda, por ejemplo, que fracasaron en su ministerio porque tenían un ego, por ejemplo, bien, ¿verdad? Elevado, ¿verdad? Bien orgullosos y al final fracasaron, ¿verdad? También en su ministerio. Y sin duda, hermanos, la Biblia nos manda a nosotros como predicadores, como líderes, como siervos del Señor, a cuidarnos, por ejemplo, del adulterio. Y yo sé que muchos, ¿verdad? De nosotros estamos ahí pendientes, hermano, de no caer, ¿verdad? En esas garras, ¿verdad? Del enemigo. Y de igual manera, hermanos, con el escándalo, por ejemplo, del dinero, hermanos, las finanzas. Acá hemos recibido, hermano, algunos temas en esta plataforma sobre ese tema, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Y entonces el cuidar, hermano, ¿verdad? Esa área. Entonces, pero cuando nosotros vemos, hermanos, que algunos han fracasado por el adulterio, nosotros debemos de recordar, por ejemplo, que en el caso del profeta que estamos estudiando, no fue, ¿verdad? El adulterio lo que lo hizo, ¿verdad? Fracasar. Tampoco, hermanos, el amor, ¿verdad? El dinero. Nosotros vimos que rechazó, ¿verdad? El rey le dijo, ni aunque me dieras la mitad de tu reino, ¿verdad? Entonces, no era un hombre tampoco orgulloso, aunque otros han fracasado, hermanos, por el orgullo, ¿verdad? Este hombre no fue el orgullo, ¿verdad? Aunque otros han fracasado por el adulterio, este hombre, hermanos, no fue por adulterio. Aunque otros, ¿verdad? Han fracasado, decíamos, por el dinero, este hombre que estamos viendo nosotros no fue, hermanos, por el dinero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que lo destruyó? ¿Verdad? El creer, hermanos, las mentiras, ¿verdad? El engaño. Y tomando en cuenta, hermanos, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Entonces, he pensado también, ¿verdad? Para compartir ¿verdad? En esta noche, en que el Señor, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A nosotros, aunque nosotros estamos ahí pendientes, decíamos, hermanos, de estos pecados, digamos así, que son escandalosos como el adulterio, como la avaricia, ¿verdad, hermanos? Como el orgullo, ¿verdad? Y todo eso, y que estamos pendientes de ello. Y decíamos que otros han fracasado, ¿verdad? Por dejarse llevar por estos males que la Biblia nos manda a evitar. En el caso que estamos estudiando de este varón de Dios que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 13, decíamos que no fue ni nada de esto lo que a él, ¿verdad?, lo destruyó, sino el engaño, ¿verdad?, y la mentira. Y precisamente en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, hermanos, esto mismo, ¿verdad? Que nos advierte, aunque nos advierte del adulterio, aunque nos advierte de la avaricia, aunque nos advierte, hermanos, del orgullo y nos advierte de otros pecados, ¿verdad? Escandalosos, la palabra del Señor. También, hermanos, se nos advierte, quiero que me acompañen en esta noche a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, que nos dice la palabra del Señor, hermanos, lo siguiente. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3. Dice, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, imagínense, hermanos, que aquel viejo profeta fue directamente a este varón de Dios, a aquel, hermanos, con el fin de engañarlo, ¿verdad? Él iba
digamos nosotros en el camino, montado en su caballo, iba pensando cómo lo engaño, cómo lo hago volver, qué le digo, ¿verdad? Cómo lo convenzo de que regrese, de que coma, porque eso era lo que él había declarado. Dios me dijo que no coma acá, y eso fue lo que sus hijos le fueron a contar, y entonces iba pensando, maquinando cómo hago para engañarlo, ¿verdad? Entonces, sin duda decíamos, nosotros nos cuidamos de otros pecados, ¿verdad? Escandalosos, pero yo quiero en esta noche, hermanos, recordarles que también la palabra nos enseña a nosotros a estar pendientes, hermanos, de que nadie dice, ¿no qué? Nos engañe en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, es muy, ¿verdad? Importante, hermanos, estar pendientes, ¿verdad? También de esto. Sin duda, hermanos, el enemigo, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del ministerio, cuando hablamos nosotros de la iglesia, ¿verdad? Del Señor, en la que usted, ¿verdad? Está a cargo, el enemigo, hermanos, está tratando, ¿verdad? De destruir la obra del Señor. Porque nosotros sabemos, hermanos, que el enemigo así lo ha hecho desde siempre, ¿verdad? Entonces, siempre ha tratado de destruir la obra, ¿verdad? Del Señor. Y sin duda, hermanos, el engaño, ¿verdad? Es una de las herramientas, ¿verdad? Del enemigo, del diablo, para poder destruir, ¿verdad? La obra del Señor. Y vamos a pensar en algunas maneras, ¿verdad? Entonces, en la primera carta a Timoteo, también, hermanos, en el capítulo 1, nos dice la palabra del Señor de esta manera, en el versículo 3. Como parte de esta misma idea, hermanos, del engaño, ¿verdad? De la mentira, de la falsedad, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ¿qué dice, hermanos? Doctrina, ¿verdad? Entonces, en esta manera, nosotros vemos acá a algunos engañando a través de qué, hermanos, de diferentes, ¿verdad? Doctrinas, ¿verdad? Entonces, cambiando, ¿verdad? La enseñanza del Señor. Y acá Pablo le ordena a Timoteo, quédate en Éfeso y manda, ¿verdad? Exhorta, tienes que poner atención ahí y ordenar a algunos que sin duda, hermanos, si Pablo se lo está diciendo a Timoteo, es porque la iglesia estaba siendo en Éfeso, hermanos, ¿qué? Engañada, ¿verdad? Estaba siendo engañada. Entonces estaban sufriendo, hermanos, engaño a través de diferentes, ¿verdad? Enseñanzas que se estaban dando ajenas a la doctrina de Cristo. Y entonces Pablo le ordena a Timoteo, manda a algunos que no hagan eso, ¿verdad? Porque Pablo estaba convencido, hermanos, de que como siervos del Señor debemos de cuidar la iglesia del Señor. Así lo dijo en Hechos 20, ¿se acuerdan? Porque él dijo, la cual él ganó por su propia sangre, ¿verdad? Entonces es nuestro deber estar pendiente, hermanos, de que la iglesia, ¿verdad? Del Señor no vaya a ser engañada, ¿verdad? Y usted está en un lugar, Dios le ha dado, hermanos, un ministerio, ¿verdad? A una congregación donde usted sirve, donde usted predica, donde usted quizás nació, o donde Dios, hermanos, lo ha puesto o lo ha llevado, ¿verdad? Para que usted pueda servir a la iglesia donde usted está ahorita. Y es su deber y es mi deber, como la palabra nos enseña acá, no permitir que la iglesia pueda ser, que hermanos, engañada, ¿verdad? Engañada. Entonces, en el capítulo 4, hermanos, de Primera de Timoteo, también tenemos esta misma idea en el versículo 1, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, ¿verdad?, de demonios. Y entonces encontramos una vez más la advertencia de que en los postreros días ha declarado el apóstol Pablo, entonces se presentaría, hermano, este tipo de situaciones de personas escuchando, ¿verdad? Dice espíritus engañadores, doctrinas, ¿verdad? De demonios. Entonces es la manera, hermanos, como el enemigo, ¿verdad? Está trabajando. ¿Verdad? Entonces ya mencionábamos, quiero hacer hincapié, ¿verdad? En ello, hermanos, de que nos cuidamos muchas veces de que, hermanos, de estos pecados, decíamos, escandalosos, como estamos pendientes del adulterio, estamos pendientes de la fornicación, estamos pendientes decíamos, del orgullo, estamos pendientes de la avaricia, estamos pendientes, ¿verdad?, de algunas cosas, pero no debemos descuidarnos, hermanos, de que decíamos, de que la iglesia esté engañada,
de que nosotros, ¿verdad? Podamos también apartarnos, como lo dice el Espíritu claramente acá en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 6, hermanos, verso 3 de 1 Timoteo también, dice que si alguno enseña otra cosa, ¿verdad? Entonces acá tenemos otra vez la advertencia y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe, delira. Y tenemos una vez más la advertencia de la palabra del Señor a cada uno de nosotros a estar pendientes de no desviarnos, de no enseñar cosas diferentes a las sanas palabras, a la sana doctrina, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo, hermanos, que no debemos descuidar y máximo en el tiempo, hermanos, en el que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Ahorita. Y nosotros en la segunda carta, hermanos, a Timoteo, quiero recordarle también el capítulo 3, versículo 1 al 5. Mire qué interesante lectura, hermanos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El verso 5, hermanos, es interesante porque dice que tendrán apariencia de piedad, ¿va? Y de eso es que estamos hablando, de que hay que estar, ¿verdad, hermanos, pendientes? Imagínense cómo se presentó el viejo profeta al varón de Dios ahí en el camino, ¿va? Que le dijo, yo también soy profeta como tú. Yo también soy profeta como tú. Tendrán apariencia, hermanos, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, hermanos, estamos, ¿verdad? Meditando en esto en esta noche, no olvidemos estar pendientes, ¿verdad? Estar pendientes de, ¿verdad? De esta artimaña del enemigo, de esta arma, hermanos, del enemigo para destruir la vida del ministerio, quizás de algunos de nosotros, y también, hermanos, la iglesia, ¿verdad? Del Señor, que es el objetivo, ¿verdad? Del enemigo. Vemos también, hermanos, en la capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, en el verso 3, bien interesante, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿va? Y entonces dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? Entonces tenemos una vez más, hermanos, la advertencia, y si seguimos buscando, hermanos, en el Nuevo Testamento, por palabras del mismo Jesús, por ejemplo, que nos manda a tener, ¿verdad? Cuidado, les dijo a sus discípulos, porque vendrán engañando, si fuere posible, dijo Jesús, aún a los escogidos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar más versículos, hermanos, que podríamos leer, pero estos que encontramos en Tesalonicenses y en Timoteo son muy, ¿verdad?, importantes, porque nos declaran, hermanos, que en el ministerio, ¿verdad?, decíamos, no solo hay que estar pendiente, hermanos, y como ya lo decíamos nosotros, al varón de Dios no fue el adulterio el que lo destruyó, ¿verdad? El varón de Dios no fue el dinero, ¿verdad? No fue, decíamos, el orgullo, no fue esos otros pecados, ¿verdad? Escandalosos, de los que a veces nosotros estamos pendientes y que a veces vemos, hermanos, cómo por supuesto destruyen, ¿verdad? Muchos siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, pero a este varón de Dios lo destruyó, decíamos, ¿verdad? Se dejó engañar, ¿verdad? Creyó a las mentiras de un viejo profeta que se le presentó como un profeta auténtico, verdadero. Le dijo, ahorita estoy en, ¿verdad?, en acción, y el Señor me habló y me dijo esto. Y entonces él fue, ¿verdad?, engañado. Y entonces no olvidemos, decíamos, que esta es la misma advertencia del Señor. Nadie, ¿verdad?, os engañe. Tengo en mente, hermanos, para ir, ¿verdad?, concluyendo ¿verdad?, en esta noche, ¿verdad? También tengo en mente, por ejemplo, ¿verdad?, ahorita, por ejemplo, en la actualidad, aparte de otros muchos ejemplos, hermanos, que usted pueda tener también, ¿verdad?, en mente, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos cómo está el mundo, hermanos, religiosos,
¿verdad? Entonces sí nos damos cuenta nosotros de las noticias, por ejemplo, en las redes sociales ahorita, ¿verdad? Actuales que están viviendo y que están pasando. Antes de mencionar, por ejemplo, esto que está pasando, ¿verdad, hermanos, ahorita, ¿verdad? Entonces nosotros quería, por ejemplo, yo también, ¿verdad? Pedir, ¿verdad, hermanos? Que si hay algún hermano ¿verdad? En la plataforma que esté más empapado por ejemplo, sobre este asunto, sobre este tema de los llamados avivamientos, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, tal vez en los avivamientos o llamados avivamientos, hermanos, que han surgido en la historia, ¿verdad? Entonces, sería excelente, por ejemplo, si pudiera compartirse, ¿verdad, hermano, sobre este tema. ¿Verdad? Entonces, por lo que actualmente, por ejemplo, está viviendo, hermano, allá en Estados Unidos, en esta universidad, y que las redes sociales han inundado, hermanos, de los videos y los comentarios sobre este evento, ¿verdad? En esta universidad de Asbury, ¿verdad? En este lugar. Y entonces ahí nosotros vemos, por ejemplo, cómo presentan, ¿verdad, hermano? El panorama como un despertar, como un avivamiento, ¿verdad, hermanos? Espiritual que se está dando en la actualidad, y muchas personas viajando, hermanos, de diferentes lugares a este lugar para poder recibir, dicen ellos, un poquito de esta porción. Y entonces vemos nosotros, hermanos, cómo se dan, ¿verdad? Estas cosas. Y es bueno, hermanos, empaparnos sobre esto, por ejemplo, y hablar sobre esto, ¿verdad? Entonces, como le digo, ahora todo mundo tiene un teléfono, ¿verdad, hermano? Y mira, ¿verdad? Ahí en el teléfono, nosotros sabemos que es nuestro deber, por ejemplo, advertir, ¿verdad, hermano, sobre estas cosas, ¿verdad? Si esto es un verdadero avivamiento según las escrituras, o no es un verdadero avivamiento según las escrituras. Entonces, pero hay mucha gente, hermano, siendo, ¿verdad?, engañada, y sin duda, quizás muchos también de los miembros, hermanos, de la iglesia del Señor. Entonces, porque hemos entrado, por ejemplo, en un tiempo, hermanos, en la iglesia donde yo, por ejemplo, he logrado, y usted sin duda también lo ha visto, donde muchos líderes de la iglesia, hermanos, actuales, están como bastante, diríamos nosotros, liberales en ese sentido del poder tener comunión, ¿verdad, hermanos? Digamos, con el mundo, ¿verdad?, evangélico. Yo, por ejemplo, he mirado en algunas publicaciones de algunos líderes de la iglesia, participando, hermanos, en cultos en iglesias, ¿verdad?, evangélicas, donde al fondo, por ejemplo, en las imágenes que ellos publican se ven los instrumentos musicales, ¿verdad? Y luego uno los mira a estos mismos líderes que hacen estas publicaciones, luego compartiendo seminarios en otras iglesias de Cristo, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, ¿cómo está la situación por acá? ¿Va? Entonces hay que tener, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Este cuidado. Decíamos que a este varón de Dios que leímos en el primer libro de Reyes, capítulo 13, lo que lo destruyó fue el dejarse, ¿verdad?, engañar, ¿verdad?, la mentira. Y en el Nuevo Testamento, decíamos, leía muchos versículos nosotros donde el Señor nos manda, ¿verdad?, que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo en esta era, ¿verdad?, cristiana, entonces nosotros hemos encontrado en la palabra esta advertencia del Señor, donde debemos estarnos cuidando, hermanos, del engaño, donde debemos estarnos cuidando también de la mentira, de no enseñar una doctrina, ¿verdad?, diferente, ni permitir que en la iglesia se enseñe una doctrina, ¿verdad?, diferente. Entonces es nuestro, ¿verdad?, deber, es nuestro deber. Y entonces, tomando en cuenta, hermanos, por ejemplo, este evento actual que se está dando, ¿verdad? Entonces yo hablaba con los hermanos, ¿verdad?, en la iglesia el día de ayer domingo, ¿verdad?, sobre este tema, y les hacía ver, por ejemplo, cómo sería según, ¿verdad?, las escrituras, por ejemplo, un verdadero despertar, ¿verdad?, espiritual, según la palabra del Señor. Entonces, yo les mencionaba a ellos, yo pensaría que si fuera un verdadero despertar espiritual, hubieran personas, por ejemplo, pidiendo ser bautizadas conforme el mandamiento de Jesús, ¿verdad? Y no como lo dicen, por ejemplo, ahí va que tantas personas han aceptado a Cristo y es un avivamiento espiritual porque han aceptado, ¿verdad?, a Cristo.
Y entonces, según la escritura, ¿verdad? Entonces el plan de salvación, ¿verdad? Es oír el evangelio, es creer el evangelio, es arrepentirnos y es bautizarnos para perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, si fuera un verdadero avivamiento espiritual o un despertar, ¿verdad? Espiritual, entonces hubieran personas pidiendo ser bautizadas porque la Biblia así lo enseña. Entonces, pero no hay tal cosa, ¿verdad, hermanos? Entonces, y así sucesivamente, o como en el caso del rey Josías, ¿verdad? El cumplimiento de esta profecía de este varón que nosotros miramos, que cuando él estaba reinando y se encontró el libro de la ley, él se dio cuenta de que tenían muchos tiempos, que el pueblo no celebraba la Pascua y que estaba escrito ahí, mire cómo dice aquí que hay que celebrar la Pascua. Y él dijo, bueno, ordenó que se celebrara la Pascua. Y se celebró una Pascua en el tiempo de Josías, dice que hacía tiempo, desde el tiempo de los jueces, desde el profeta Samuel no se celebraba una Pascua en Israel como se celebró, y fue consecuencia de que lo vio él en la escritura, escrito en la ley que hallaron allá abandonada, ¿verdad? En su tiempo, ¿verdad? Entonces, si fuera un verdadero despertar espiritual, hubieran personas diciendo, ah, miren, aquí dice que hay que celebrar, el Nuevo Testamento dice que hay que celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Entonces el primer día de la semana hay que hacerlo así, pero no es eso lo que está pasando, hermanos, en esos lugares. Entonces, pero sin embargo, la gente está siendo engañada de que es un despertar o es un avivamiento, ¿verdad, hermanos? Espiritual. Y entonces, y muchos están siendo engañados, quizás hasta algunos miembros, ¿verdad, hermanos, de las iglesias de Cristo? Y es nuestro deber poder explicar, ¿verdad, hermanos, este tipo de cosas para evitar, como ya hablábamos nosotros, que es nuestro tema en esta noche, el engaño, ¿verdad? Que la iglesia del Señor vaya a ser destruida, ¿verdad? Por el engaño, ¿verdad? Entonces, en esa iglesia que usted tiene, ¿verdad? A su cargo, que se vaya a desviar, hermanos, de la doctrina del Señor, entonces sería una verdadera lástima, ¿verdad? O que su ministerio vaya a fracasar porque se alejó, ¿verdad? De la doctrina del Señor, porque creyó a espíritus engañadores, como dice, como lo hemos leído, porque fue engañado en alguna manera, cuando la Biblia nos advierte a no ser engañado, nadie os engaña en ninguna manera. Y entonces debemos nosotros tener, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Ese cuidado. Entonces, sigámonos cuidando, hermanos, tanto decíamos en estos temas como el adulterio, como la fornicación, como la avaricia, como el orgullo, ¿verdad, hermanos? Temas que hemos visto acá en esta plataforma, que hemos escuchado de otros hermanos. Sigámonos cuidando, pero también, hermanos, cuidémonos del engaño. Recuerden que al varón de Dios que leímos en el capítulo 13, primero de Reyes, no fue ninguno de estos pecados escandalosos que lo destruyó, sino sencillamente se dejó, ¿verdad?, engañar. Creyó la mentira de uno que se le presentó como verdadero, ¿verdad?, profeta, y lo engañó, ¿verdad?, y cayó. Y es lo que precisamente el Nuevo Testamento también nos advierte a cada uno de nosotros, de que no seamos, ¿verdad?, engañados, ni seamos instrumentos de Satanás para engañar, para predicar una doctrina, ¿verdad?, diferente. Entonces, tomando en cuenta, hermanos, el evento, ¿verdad? Decíamos actual que está pasando, entonces también deberíamos nosotros, pienso yo, enseñar, ¿verdad? La iglesia sobre cómo sería, ¿verdad, hermanos? Un verdadero despertar espiritual. Entonces yo le decía a los hermanos, miren, hermanos, la Biblia, en el Nuevo Testamento, a la iglesia, lo que le advierte, ¿verdad? Es, no dice el Nuevo Testamento, en los postreros días vendrán avivamientos a la iglesia, ¿verdad? Sino lo que dice en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces lo que la palabra nos advierte es que la situación se irá poniendo cada día más difícil para predicar la verdad, que la situación se irá poniendo cada día más difícil para predicar la sana doctrina, porque la gente dice tendrá comezón de oír, pero otras cosas, ¿verdad? Lo que les satisface, lo que los haga sentir bien, no la verdad del Señor. Y entonces lo que nosotros debemos saber es esto, hermano, de cada día la situación se va a ir poniendo más difícil para poder predicar la verdad. Pero es nuestro deber, a eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Eso el Señor nos ha puesto en el lugar donde usted está para que usted sea un portavoz, para que yo sea un portavoz de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y la advertencia, decíamos, está ahí, que nadie nos engañe, que mandemos a que nos enseñe diferente doctrina,
evitar a aquellos hermanos, dice, que enseñan diferentes doctrinas, cuidadito con los espíritus, ¿verdad?, engañadores. Entonces, tener nosotros, ¿verdad?, esa precaución. Aparte de cuidarnos, decíamos, de los pecados escandalosos, no olvidarnos, hermanos, que esta arma también es muy usada por el enemigo, ¿verdad?, el engaño. Y lo pudimos ver en este primer libro de Reyes, cómo este hombre fue destruido, ¿verdad?, perdió la vida porque se dejó, ¿verdad?, seducir por la mentira, ¿verdad?, se fue engañado. Y nosotros estamos acá, hermanos, usted está en el lugar donde Dios lo ha llamado, Dios lo ha puesto, y debemos también estar pendientes de este mal. Entonces, siempre estar ahí pendientes, hermanos, de nosotros mismos, como dice la Biblia, y también de la doctrina. Persiste en ello, le decía Pablo a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios les bendiga, hermanos. Gracias ¿verdad?, por el tiempo. Y quería cantar ¿verdad?, una alabanza. Me gusta mucho cantar también. Entonces, el hermano Jeremías Santos de República Dominicana nos enseñó un canto. Yo creo que algunos de ustedes lo saben. Se titula Fieles a Dios hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes lo conocen, pero es corto el canto. Es un canto muy bonito, con una muy buena reflexión, ¿verdad? Lo voy a entonar y luego le dejo el espacio, hermano Rigoberto. Dice este canto, fieles a Dios hasta la muerte, en este mundo de pecado y de turbación, fieles porque Él ha vencido y venceremos en el nombre del Salvador. Venceré, vencerá, si somos fieles a su verdad, Él con nosotros caminará y llegaremos a la eternidad. Venceré, vencerá, si somos fieles a su verdad, Él con nosotros caminará y llegaremos a la eternidad. Fiel en amor, mi Padre amado, nunca has fallado, eres grandioso, mi buen Señor. Por mí en la cruz fuiste clavado, todos cantemos que venceremos porque Él venció. Venceré, vencerá, si somos fieles a su verdad, Él con nosotros caminará y llegaremos a la eternidad. Venceré, vencerá, si somos fieles a su verdad, Él con nosotros caminará y llegaremos a la eternidad. Y llegaremos a la eternidad. Amén. Llegaremos, hermanos, a la eternidad. Dios me les bendiga, hermanos. Dejamos el tiempo ahí a los hermanos que continúen. Muchas gracias, hermano Manuel Herrera, por su esfuerzo, dedicación que ha tenido para darnos esta enseñanza tan importante, hermano. Y es que es lo que usted dijo, hermano Manuel, categóricamente es la verdad, hermano. A veces nos fijamos en otras cosas, pero no nos estamos fijando en algo tan importante como lo es el engaño. Hermano, hoy en día, muchas congregaciones, y hablo de la iglesia de Cristo, hermano, hablo de la iglesia del Señor, está cayendo en muchos engaños porque nosotros los predicadores, los que estamos dirigiendo la obra del Señor, no hemos sido cuidadosos de discernir, hermano, ese espíritu de engañador que anda. Hermano, realmente hoy hay muchas iglesias que dicen es que estamos en el siglo XXI, dice. Y es que la iglesia se tiene que actualizar, dice. La iglesia debe de ser moderna, dice. Hermano, yo les quiero decir algo con todo mi corazón. La palabra de Dios es la misma de hoy, de mañana y para siempre, hermanos. En la palabra del Señor no hay variación. Y eso es lo que le faltó a este profeta, hermanos. Este profeta, hermano, Dios le había dicho no. Y Dios, hermano, él no estaba variando con otro profeta diciéndole ahora ve y dile que sí.
hermano. Y es que ese es el error gravísimo que hoy estamos cometiendo nosotros, de dejarnos engañar a veces por el pueblo. Y perdón, hermanos, por lo que voy a decir, pero es que varias veces, hermano Manuel, lo que usted dijo es impactante, hermano. Y es que, hermano, hoy alguien lleva una actividad a la iglesia y ya la ponemos como enseñanza. Como por ejemplo, hermano, hoy es triste y lamentable, pero ¿cuántos cristianos, hermano, están celebrando la mentada Navidad, hermano? Y nuestro hermano Marvin Maradiaga dio ese tema tan interesante. Y hermano, hoy muchas iglesias, hermano, muchas congregaciones, hasta rótulos ahí, hermano, bienvenidos a la noche de Navidad, ¿verdad? Extendiendo sus servicios hasta la medianoche, el día 24, hermanos. Entonces son enseñanzas que los líderes estamos dejando que entren a la iglesia, porque los predicadores, los que estamos al frente, no estamos discerniendo. Hoy, hermano, a mí me da mucha tristeza, hermano, y lo que el hermano Manuel dijo fue una tremenda verdad, hermanos. Es que, hermano, hoy vemos iglesias, hermano, haciendo reuniones exclusivas para celebrar el Día de la Madre, hermanos, para celebrar el Día del Padre, hermanos. Hermano, estamos mundanalizando a la iglesia. Si eso no es enseñanza de Jesús, si nosotros nos vamos, hermano, a la Biblia, como lo que dijo el hermano Manuel, nos vamos a dar cuenta, hermano, que la iglesia está cayendo en estas tradiciones, hermano, y está siendo engañada. Yo me recuerdo que hace muchos años atrás, tal vez sin exagerar, hermano, hace como unos 20 años quizás atrás, vino un gran grupo de hermanos y hermanas. Y que, mire, hermano, hagamos una fiesta, es el Día de la Madre, y que la iglesia esté alegre, que la iglesia esté... Pero ¿dónde está esa enseñanza, hermanos? ¿Dónde está esa enseñanza? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Yo de verdad, hermano, en lo más profundo de mi corazón, hermano Manuel, yo agradezco esta enseñanza que usted nos ha dado, hermano. Hermano, no nos dejemos engañar, hermanos. No dejemos que alguien venga a tocar nuestros sentimientos, hermano, porque los sentimientos están apartados de la enseñanza de Jesús, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de no mundanalizar a la iglesia, hermano, con fiestas paganas. Realmente, hermano, hay muchos que están modernizando sus servicios. Fíjense, hermano, están modernizando sus servicios, porque dice que la iglesia debe de actualizarse. No, hermanos, la iglesia no necesita actualizarse. La iglesia tiene un patrón, la iglesia tiene, hermano, algo que lo dirige, y lo que nos dirige a nosotros es la palabra de Dios, hermanos. Si en la palabra de Dios está cierta práctica, practiquémosla, hermanos. Pero si en la palabra de Dios no está, ¿por qué practicarla? ¿Por qué enseñarla, mis amados hermanos? Así que, hermano, yo agradezco con todo mi corazón, hermano, y antes de dejarle el tiempo al tiempo de las preguntas y comentarios, y dejarle el tiempo a mi amado hermano Ramón Eliseo Ramírez, solo quisiera, hermano, que levantáramos ahí rapidito nuestras manos y que le diéramos la bienvenida a nuestro hermano René Colorado, que se está conectando por primera vez en esta plataforma. Hermano, levante su mano, los que están en cámara, y démosle la bienvenida al hermano. Démosle la bienvenida también a nuestro hermano Paco Cruz, nuestro hermano Máximo Morales, a nuestro hermano Olvin Molina, a nuestro hermano Jesús Carranza, nuestro hermano Pedro Juárez, nuestro hermano Quirios Fuentes, a nuestro hermano Iván Martínez, a nuestro hermano Emilio Ordóñez y a nuestro hermano Armando Gómez. Que el Señor los bendiga. Esos siervos que hoy se están conectando en la plataforma de Varones en Acción, para la plataforma de Varones en Acción. Es una gran bendición que nuestros hermanos se hayan conectado. Nuestro hermano René se está conectando desde Colorado, hermanos. Así que sea bienvenido todos nuestros hermanos. Hacía esta pausa solo para dar la bienvenida, y yo procedo inmediatamente a dejar el tiempo a mi hermano Ramón Ramírez, que él estará moderando las preguntas y comentarios. Adelante, mi amado hermano Ramón Eliseo. Buenas noches, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Algunos levantaron la mano. No sé si la levantaron para hacer comentarios
o solo para dar la bienvenida a los nuevos que se incorporaron, ¿va? Así que, bueno, los que no van a hacer comentarios, si la pueden bajar para darle seguimiento a los que tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces empezamos ahí con el hermano, bueno, han quedado algunas, bueno. Nuestro hermano Marvin Maradiaga, si tiene comentario, hermano, adelante. Gracias, hermano Ramón. Muchas gracias también al hermano, nuestro hermanito Manuel, que nos ha dado ese tema tan importante. Y es que es fundamental, de suma importancia darnos cuenta nosotros y que la iglesia debe saber que hay espíritus engañadores, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. Y realmente pues que la iglesia debe ser una iglesia que lea, que estudie la escritura para que no sea engañado. He visto a grandes hombres caer de la doctrina del Señor. He visto predicadores alejarse de la doctrina de Cristo, de la iglesia del Señor, para irse a una denominación. Es increíble. ¿Quién es el que obra ahí? Es el espíritu de Satanás. Pero, amados hermanos, sabemos que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Los apóstoles lo escribieron y sabían que iban a haber personas inicuas que no iban a hacer cosas que no es adecuada conforme a la doctrina del Señor. En el libro, en la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oiga bien, ¿desde cuándo ya está en acción? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escuchen bien, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué está buscando el mundo religioso hoy? Señales y prodigios mentirosos. Y nosotros como iglesia del Señor sabemos que estamos buscando únicamente la doctrina del Señor, la salvación. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, estos que hacen prodigios y todo. Por esto, miren, interesante, ¿quién les envía este poder? Por esto Dios les envía un poder engañoso. Miren, Dios les envía este poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Aquí está la verdad. Nosotros decimos si creemos en esta verdad o creemos en la verdad de estos inicuos que están presentando hoy en día. No nos dejemos ser engañados, no nos dejemos ser arrastrados por el error, sino que digamos a la iglesia que el Señor es el único, que hay un solo evangelio y que Él es el quien nos da la salvación. No hay nadie más. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga por esta noche. Amén, hermano. Gracias por el comentario, hermano. Adelante, mi hermano Filogonio, desde Zacatecas. Bueno, ahorita estoy en Mexicali. Ah, bueno, hermano. Bendiciones a todos. No, nada más para comentar al hermano de que la paga de este profeta pues fue la muerte, la desobediencia la pagó con su muerte. Entonces muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar que cuando le damos cavidad a la mentira, el siguiente paso es la muerte. Entonces hay que tener, como dice el hermano Marvin, cuidado con lo que nosotros a veces escuchamos, porque todo viene por el oír. Ah, mira qué bonito predicó ese hermano. Y como dice ahí, nos dejamos seducir. Ah, no, sí, cierto. A veces se predica la mentira como verdad y muchos la creen. Entonces, hay que tener cuidado y lo más sorprendente es que este hombre le dijo, yo soy profeta igual que tú, y usa la palabra Jehová me mandó, ¿sí? O sea que también dice, ah, pues si Jehová te mandó, entonces sí es cierto,
lo que me estás diciendo, entonces voy contigo. Pero ya Dios le había dicho, no bebas, no comas y no regreses por el mismo camino. De tal forma de que su paga de este profeta, pues tristemente fue la muerte. Pero hay que ver nosotros hoy en día que lo más maravilloso es que tenemos la Biblia, estudiémosla, leamos. Yo al menos, yo no voy a, cosa más, a seguirle el juego a muchos, y a muchos hermanos yo se lo he dicho, a mí no me gusta usar la palabra líder porque no es bíblica. Aquel hermano que me diga, no, si aquí dice la palabra líder, no es bíblica. Entonces, si nosotros vamos a seguir trabajando y diciendo a los demás hermanos, no creen en la mentira, pues hay que empezar con nosotros, ir desechando cosas que realmente no están en la Biblia, no las hablemos. Yo al menos soy partícipe, no soy partícipe de esa palabra que dice, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Eso a veces es una falacia, porque decimos cosas que no están en la Biblia y las enseñamos como verdad, y no es cierto. Los mismos cristianos, hermano, o sea, no se ofendan, pero a veces los mismos cristianos usamos esas frases que no las llevamos a cabo. Y gracias, hermano, por ese tema, porque bueno, al menos esta prédica de Primera Reyes ya van como 3 veces que la predico y los hermanos se quedan sorprendidos. Y Juan nos dice, probad todo espíritu si son de Dios. O sea, que no le crean a cualquier persona, prueben, a los mismos cristianos prueben si son de Dios. Y hay 2, 3 formas de identificar a un cristiano, si se aman, ¿sí? Es una de ellas. Entonces, el amor nos va a poner Cristo como sello, que se aman unos a otros, y en eso dice, conoceréis que sois verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, que nos amáis los unos a los otros. Bendiciones para todos, hermano. Ahí estamos. Gracias, hermanos. Igual, hay un dicho con nuestros padres, o a veces algunos de nosotros los tenemos, que para que la cuña apriete, refiriéndose para rajar la leña, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Así es. A veces dentro de los mismos hermanos de la iglesia, bueno, ahí se van a levantar hombres perversos, dice, que no van a amar la verdad. Y recordemos lo que nos dice Génesis 3:1, pero la serpiente, dice, era astuta. Satanás va a ser muy astuto para buscar atraparnos a cada uno de nosotros y que nosotros podamos ver igual que Eva, como dice ahí en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Algunos de nosotros podemos estar cayendo en ese error, como nos lo decía nuestro hermano. Así que debemos de tener cuidado porque Satanás anda buscando a nosotros que nos anda buscando, tenemos que estar conscientes de ello. A nosotros nos anda buscando. Hermanos, no sé si hay otra manito más levantada o alguien tiene, o alguien la ha levantado por ahí. No veo más manitos levantadas. O alguien la ha levantado. Sí. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿O el tema quedó excelente? Excelente, hermano Manuel, hermano, por ese tema. Hermano Jorge Cambronero, hermano, por favor, adelante con su comentario, hermano. Buenas noches para todos. Sí, hermano, qué interesante este tema. Un tema del que se debe estar conversando mucho, ¿verdad? En estos tiempos que son tan malvados, como el diablo viene atropellando a las personas, ¿verdad? Y nos seguimos dejando. Me llama mucho la atención el comentario de nuestro hermano Rodrigo en cuanto a lo de la Navidad, en cuanto a todas esas tradiciones, ¿verdad? Que se acercan cada día más a la iglesia y los predicadores y los líderes no hacen nada. Entonces yo conversaba con mi esposa, ¿verdad? Y le decía yo, ¿por qué es que no estamos haciendo nada? Dice, porque todos estamos siendo parte. Digamos, llega la Navidad y ya estamos comprando los arbolitos. Bueno, en mi casa no se hace eso, pero ya muchos cristianos compran sus arbolitos, adornan sus casas con luces y todo, y entonces el mundo nos ve igual.
Vuelvo a insistir, porque yo insisto mucho en esto, no estamos haciendo la diferencia. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos de hacer la diferencia. Cuando el ángel de Jehová venía y cayendo allá en Egipto, solo pasó por las casas que estaban sin aquella sangre en el dentil y todos murieron. Y me imagino que en algunas casas de aquellos hombres no estaba esa sangre y muchos hebreos también murieron porque no hicieron la diferencia. Entonces, en estos tiempos, igual, si nosotros no hacemos la diferencia con obedecer a Dios y hablar solo lo que está escrito, ¿verdad? Entonces Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la diferencia para que podamos salir adelante, ¿verdad? Y no confundirnos con el mundo. Entonces es muy interesante. Estos temas deberían de hacerse más en todas las congregaciones, ¿verdad? Hablar más sobre este pecado que nos acecha, ¿verdad? Que es creerle a la mentira, porque el diablo viene sutilmente metiéndose, ¿verdad? Como aquella serpiente vino sutil, sutil, cuando se da cuenta uno está atrapado y qué pena, ¿verdad? Porque uno arrastra a otras personas. Gracias, hermano, por su comentario. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Nuestro hermano Santos Jesús Vanegas tiene su mano levantada, hermano. Ok. Adelante, mi hermano. Hermano, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Refiriéndonos al tema que estaba hablando nuestro hermano, es importante, hermano, que como cristianos nos demos cuenta de que la astucia del enemigo siempre va a estar ahí, hermano. Entonces, por esa razón, se necesita estudiar mucho y también aplicar lo que Amén, amén. estamos aprendiendo de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Mire lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. El cristianismo, hermanos, la filosofía de este mundo, muchas veces, porque nos la vemos atractiva, la vemos bonita, o porque algo se ve que no tiene mucha relevancia, permitimos que por medio de allí el enemigo se va filtrando dentro del cristianismo, y cuando menos acuerdo no nos estamos dando cuenta que estamos, hermanos, siguiendo filosofías de este mundo, las tradiciones del mundo. Y detrás de todo ello, lo más terrible es que personas, hermanos, que tienen 20, 25, 30 años dentro de la iglesia, no se están dando cuenta que, por ejemplo, lo que se referían allí a la Navidad. La Navidad, hermano, es una de las tradiciones del mundo y una filosofía engañosa para los seres humanos. Detrás de cada acontecimiento, de cada cosa que se da en la Navidad, hay un propósito. Y aunque muchos piensen, pueden decir, el arbolito, las lucitas, las pelotitas son plásticas, eso no significa nada. Pero pregúntese usted, ¿y el significado qué? ¿Dónde queda? Es cierto que el arbolito puede ser de plástico y las chibolitas y todo eso, pero el propósito detrás de las cosas que se están haciendo, el honor a quien se refiere cuando se hace eso. Entonces, allí es donde lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias de Cristo y muchos hermanos están siendo atrapados sutilmente por el enemigo y sin darse cuenta ellos, y estudiando la palabra de Dios, se supone. Entonces, en este sentido, hermano, lo que nosotros podemos comprender es que
debemos de hacer lo que Pablo dijo, hermano, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en eso que no conviene es donde tenemos que examinar todo lo que se da a nuestro alrededor y lo que estamos practicando como hijos de Dios, para que no caigamos en graves errores y en un pecado muy peligroso, porque estamos cambiando la doctrina de Cristo por la del mundo. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, por ese comentario, muy acertado, hermano. Vamos a dar un último comentario, si alguien levanta la mano, un último comentario, si no, para pasar a los micrófonos por ahí. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no hay nadie más, hermanos, dejamos al siguiente hermano encargado en el programa. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gracias, hermano Manuel Herrera, por ese tema tan excelente. Dios siga bendiciendo tu ministerio en ese lugar donde trabajas y obras para el Señor. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. Amén. Bendiciones a todos, hermano. Buenas noches, hermanos, a todos, y muchas gracias, hermano Ramón, por estar moderando este tiempo tan importante como los es el comentario y las preguntas. Y mis amados hermanos, entonces vamos a la oración final de esta reunión, y vamos a invitar a nuestro hermano Jerónimo Salvador desde Pensilvania, Estados Unidos. Él va a hacer la oración final. Adelante, hermano Jerónimo. Amén, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, hermano, le escuchamos. Amén, amén. Ok. Bien, hermano, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente, Señor, agradecido una vez más por el día de hoy, Señor, que nos diste la oportunidad de un grupo de tus hijos reunidos, Señor, a través de esta plataforma, Padre. Gracias, bendito Dios, por el inicio del servicio. Y gracias, Padre, por nuestro hermano que tuvo el bien de dirigir las alabanzas, como también tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano que nos ha exhortado y a la vez reflexionado, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios. Bendice a nuestros hermanos, bendito Padre amado, así como también te pedimos, Señor Jesús, que en la cual, bendito Dios, los comentarios que se han hecho también, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, a cada uno de tus siervos, Padre, a seguir continuando, Padre, en tu obra, bendito Dios. Bendice, Señor amado, a cada hermano, Señor, que se ha conectado, Señor, de diferentes países, Señor. Pero sabemos que somos uno en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y pidiéndote siempre la dirección de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor, por el inicio y el final de este servicio a través de esta plataforma, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos.